2, Gálatas capítulo 2, verso 11. Gálatas 2:11. Muy bien. Gálatas 2:11. Muy bien. Entonces voy a leer y luego hacemos un pequeño repaso de donde nos quedamos. Gálatas 2:11 dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El apóstol Pablo está defendiendo el evangelio. Él está defendiendo, ¿verdad? Explicándole de esa forma hacia los gálatas del error en que ellos habían incurrido. Los gálatas habían sido influenciados por maestros judaizantes. Y en esta circunstancia, te preocupes. No, está bien, perfecto. Y en esta circunstancia viene mi hermano. Sí, usted de él, hermano. Pásale, güey. Ahí va. Ok. En esta circunstancia el apóstol Pablo, ¿verdad?, está defendiendo el evangelio, y como algunos se habían infiltrado en la iglesia de Galacia, lo que ocurre es que él empieza a decir: hey, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Y él argumenta de tres formas en la carta. De capítulo 1 y 2 prácticamente argumenta cuál es el verdadero evangelio, relatando su biografía. En el capítulo 3 y 4 menciona cuál es el verdadero evangelio, argumentando teológicamente. Y en el capítulo 5 y 6 defiende el evangelio argumentando desde una postura práctica, ¿sí? Entonces, biográfica, teológica y práctica. Y ya cuando está en esta última parte del capítulo 2 empieza a hablar un poquito, ¿verdad?, sus últimas partecitas de la argumentación biográfica, y poco a poco empieza a entrar en el área teológica. Dijimos, ¿verdad?, allí en el verso 11, que el apóstol defiende el evangelio, ¿sí?, del peligro que en un momento dado puede representar un líder. Erráticamente a veces las personas suponemos que un líder no se puede equivocar. Claro que nos podemos equivocar. Claro que nos podemos equivocar. Entonces, aquí dice la Escritura: pero cuando Pedro vino a Antioquía, y decimos que Pedro era el apóstol. Hay algunas personas que, no queriendo aceptar que el gran apóstol Pedro haya sido una persona que se haya equivocado, tratan de inventar que fue otro Cefas, que era otro Pedro, que no era el apóstol. No, era Pedro el apóstol, aunque nos duela. El orgullo humano nunca le gusta ser corregido. Al orgullo humano no le gusta, ¿verdad?, que le confronten. Pero la Escritura es la palabra de Dios y es la norma por la cual todos somos medidos y todos somos confrontados. Entonces, mis hermanos, llega un momento en que Pedro empieza a vivir de una manera que pone en peligro la verdad del evangelio. Dice el verso 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Tenía una actitud condenable. No en el sentido de que iba a perder su salvación, pero era una mala actitud. Dice la Escritura que era. Dice: porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Mencionamos que el liderazgo de
el pueblo cristiano en algún momento puede tener una actitud condenable si tiene miedo ante los hombres. Cuando el miedo llega a ser parte de la vida de un líder, va a tener temor pues de compartir lo que dice la palabra de Dios, para que la gente no se enoje, para que la gente no se vaya a ir, para que la gente no deje de congregarse, para que la gente no deje de ofrendar. Bueno, varias cosas puede ocurrir así, ¿sí? Pero ¿sabe qué? ¿Sí? Dice la Escritura que él fue a confrontar al apóstol Pedro, diciéndole: Pedro, ten cuidado, hay una actitud ahí de temor, hay una actitud ahí de miedo, ¿sí? Entonces también le menciona que esa actitud le había llevado a simular. Los líderes, hermanos, podemos caer también en hipocresía, simulación. Es triste, pero es la realidad. La historia de la iglesia lo dice así. Cuando uno se pone a recordar cosas y situaciones, dice: caray, qué barbaridad. Los líderes no estamos exentos de miedo, los líderes no estamos exentos de hipocresía. Y dice la palabra de Dios: pero cuando vi, ¿sí? Dice, y en su simulación, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado. La situación de que un líder se vaya desviando de la palabra de Dios puede ser por miedo, va a vivir hipócritamente y en ese contexto de vida va a arrastrar a otros. Es algo muy triste. Y es verdad, hermanos, no podemos pensar que nada más el dicho que dice hijo del tigre pintito se aplique entre padres e hijos, también se puede aplicar entre pastor y congregación. De verdad. Ante esta situación, el apóstol Pablo ve que hay peligro. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que cuando el liderazgo empieza a fallar, se empieza a cuestionar la verdad del evangelio. ¿Verdad que sí? Si entre ustedes mismos, mis hermanos, no les ha tocado que alguna vez por allí, siendo ustedes simplemente miembros de una iglesia, no teniendo liderazgo, no siendo pastores, y por ahí la regaron o se equivocaron en algo, no hay rápidamente dedos acusadores para decir: uy, eso que tú eres cristiano, ¿verdad que sí? Porque cae en descrédito el mensaje del evangelio, no porque el evangelio esté defectuoso, porque nosotros nos hemos apartado. Y si eso pensamos que ocurre nada más con la iglesia, o puede ocurrir con personas cristianas, estamos deficientes. También puede ocurrir con gente que es líder. Y aquí hay una necesidad pues de corregir. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que, bueno, ahí le voy, le sigo. Ok, fíjense bien. Entonces vamos a ver cómo es que el apóstol empieza a defender el evangelio confrontando. Pero mire, el apóstol Pablo confronta de una manera interesante. A veces hay personas que son buenos para pelear, ¿sí? Buenos para discutir, o buenos para provocar altercados. Hay gente que por naturaleza es litigante, ¿no? Que le encanta pelear, le gusta pelear, ¿sí? Pero el apóstol Pablo, aunque confronta al apóstol Pedro, no lo hace desde una perspectiva de que, oye, como a veces uno le pregunta a los jóvenes, ¿verdad? Oye, ¿y por qué crees? En un momento, en una reunión, es muy común, a veces a los jóvenes no les gusta explicar los porqués o definir porqués, ¿verdad? Oye, ¿por qué crees tú que Cristo es Dios? Pues porque sí. Sí, porque sí. No sé nada más, ¿verdad? No es mucha argumentación eso, ¿verdad? No, pues porque sí. O muchas veces cuando, ¿qué piensas? ¿Por qué crees que Cristo es Dios? Y una persona dice, no, pues porque sí. Y luego el otro, no, pues por lo que él dice también, ¿no? Y ahí se va, ¿no? O sea, realmente no hay argumentación. Pero el apóstol no pelea con Pedro para ser un protagonista, ni pelea para humillarlo, ¿sí? No confronta el apóstol Pablo al apóstol Pedro con esas intenciones. Realmente él lo confronta de una manera muy sólida, muy teológicamente. No le hace ver a Pedro que él se está portando grosero con los gentiles al ya no ir a comer unos camarones con ellos. No le está diciendo, oye, qué desaire, ¿verdad? Hermano, pues no estuve ayer, qué desaire. ¿Sí? O sea, no le hace ver, ¿sí?, al apóstol Pedro que la cuestión es, oye, se van a sentir los hermanos. No le hace ver eso. Le hace ver que la conducta en que está incurriendo es grave, es delicada, ¿sí?
No es un asunto simplemente de preferencias, está involucrado y está en juego algo muy, muy importante, y es precisamente la verdad del Evangelio. Entonces, él confronta con una argumentación sólida. El apóstol defiende el Evangelio para que permanezca la verdad del Evangelio, y de paso ayuda a un siervo de Dios que está por allí con dificultades, en este caso el gran apóstol Pedro. Mire qué tremendo. Eso de la infalibilidad de Pedro no, ni bíblico para nada. No hay tal cosa. ¿Sí? Los seres humanos tenemos bastantes evidencias de ser pecadores. Entonces, el elemento para redarguir a un creyente no es porque me caes gordo por eso. No. ¿Verdad? No, uno no va a redarguir así, no va a confrontar así, sino con la verdad, con los principios de la palabra de Dios. Cuando una persona utiliza la palabra de Dios para ayudar a su hermano que se está apartando, excelente, porque la palabra es la que cambia, la palabra es la que tiene poder de Dios, la palabra es la que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿de acuerdo? Y Pablo precisamente va a utilizar argumentos de la palabra de Dios para enfrentar al apóstol Pedro, ¿sí? Entonces, no debemos reprender por criterios personales ni por métodos humanos. Entonces, el apóstol defiende el Evangelio ante el apóstol Pedro, confrontándole con argumentación sólida. En primer lugar, para demostrarle que el apóstol Pedro, con ese tipo de actitud, estaba atacando la doctrina de la santidad progresiva. ¿Dónde? Vea, mire, vea su Biblia, ¿sí? Gálatas 2, ¿sí? El verso 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Nuestro andar con Cristo es santidad progresiva, ¿sí? Entonces, el apóstol Pedro se desvía y en su desviación está precisamente atentando contra una doctrina. La santidad progresiva. La santidad progresiva es aquella demanda de santidad que Dios tiene para aquellos que son sus hijos una vez que se han convertido. Esto es importante. Él dice, vi que no andaban conforme a la verdad del Evangelio. Mire qué importante, ¿sí? Pablo se atreve a reprender a Pedro, no porque estaba siendo grosero, porque se habían sentido los hermanos gentiles, porque no había tenido buenas maneras al no aceptar ya comer con ellos. No, el asunto era grave, no andaba conforme al Evangelio, ¿sí? El Evangelio, hermanos, es una serie de hechos, de realidades, que por revelación del Espíritu Santo conocemos, aceptamos, creemos y confiamos. Así es una realidad. El Evangelio en esa forma, esas verdades del Evangelio nos dirigen, esas verdades del Evangelio nos transforman, esas verdades del Evangelio alteran nuestra vida, nos permiten ir en santidad progresiva, nos permiten andar correctamente delante de Dios. De hecho, toda la vida cristiana es un estarse alineando a las verdades del Evangelio. Así es toda la vida cristiana, nunca uno deja de alinearse. Nunca uno deja de ajustarse siempre a las verdades del Evangelio. Entonces, aquí por ello dice, cuando vi que no andaban rectamente, ¿en base a qué rectitud? ¿Al criterio de Pablo? No, en base a la verdad del Evangelio. Mire qué importante, porque la verdad del Evangelio es también propulsora de la santidad progresiva. Entonces, el que nos estemos ajustando a las verdades del Evangelio es algo inherente en la vida cristiana. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Dios espera que sus hijos, una vez salvos, hermanos, se ajusten constantemente a la verdad del Evangelio. Y bendito sea Dios que hay personas que en su momento Dios puede utilizar para que nos ayuden a ajustarnos a las verdades del Evangelio. Mire, era un ataque indirecto a la doctrina de la santidad progresiva. Pedro no estaba predicando, yo no creo en la santidad progresiva. No estaba diciendo eso. Lo estaba predicando con su vida. Estaba dando una predicación ahí con su vida al vivir por miedo a quedar mal con personas, al vivir hipócritamente, al estarse apartando. Entonces era no vivir conforme a la rectitud del Evangelio. Era un ataque indirecto a la doctrina de la santidad progresiva. Porque Dios, hermanos, de ningún modo desea, y ese es su plan,
que sus hijos, una vez salvados, se queden conformes con sus malos hábitos pecaminosos. No, Dios no desea que nos quedemos conformes con nuestros malos hábitos pecaminosos. Mire que a veces pensamos, bueno, con que yo no mate, pienso que estoy bien. No, ¿sí? La santidad es progresiva y tal vez uno llega a tener una cierta conformidad y decir, no, pues ya, yo sí trabajo, pues yo de mi trabajo a mi casa, pues yo no tomo, yo no me emborracho, pues yo no digo malas palabras, pues yo creo que pues ya acabó todo mi cristianismo, ya estoy bien, ¿no? Dios de ningún modo desea que sus hijos, una vez salvados, se quedan conformes con sus malos hábitos pecaminosos o justificando sus malos comportamientos, sino que progresen continuamente hacia la santidad. Y por eso Él utilizará diversos recursos, y en este caso está utilizando al apóstol Pablo para ayudar al apóstol Pedro, confrontándole, diciéndole, hey, ¿se da cuenta? Por tanto, pastores, líderes, siervos, adultos, jóvenes, padres, hijos, iglesia en general, que hemos experimentado un encuentro con Cristo a través del Evangelio, estamos sujetos a andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Ninguno estamos exentos. La santidad siempre es progresiva. ¿Pero qué ocurrió? Pero vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. No era un asunto de preferencias. Era un asunto de un ataque indirecto al tema de la santidad, de la forma de vivir. Pero también Pablo confronta a Pedro en favor, en defensa del Evangelio, con argumentación sólida, ¿sí?, para demostrar que se estaba atacando a la doctrina de la unidad del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, estamos aquí, y si usted pensara, ¿sí?, sobre todo las personas que están aquí acompañándonos, nuestros visitantes por primera vez, que nosotros nos conocemos de años y que tenemos muchas cosas en común. No, nada. Si no es por Cristo, no hay nada en común, ¿eh? En serio. Pregúnteme yo qué tendré en común con Claudia. A lo mejor nada. Sí, no tenemos en común a veces ni trasfondo, ni inclusive pudiera ser medio económico, académico, experiencia de vida. ¿Y cómo es que estamos aquí todos juntos? Por causa de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el común denominador. Cuando el apóstol Pedro, antes de que llegaran los supervisores cristianos judaicos, ¿verdad?, él se llevaba muy bien, él decidió ir con los hermanos gentiles y comía con ellos, y si le servían su pozole de puerco, se lo comía sin ningún problema, y comía con ellos y entraba a sus casas. Pero cuando ve que vienen los cristianos de Judea, y empieza a darle temor y ya no quiere juntarse con ellos, se empieza a apartar de ellos, y entonces ¿qué ocurre? Empieza un ataque al cuerpo, a la unidad del cuerpo de Cristo, un ataque a la unidad. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, Pedro, estás atacando a la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Como se lo dice, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, si tú siendo judío te acercas a los hermanos gentiles y comes con ellos y platicas con ellos y entras a su casa y bien que te comen los camarones, ¿sí? Entonces, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué le estaba diciendo con esa pregunta? Le dice, Pedro, estás atacando a la unidad del cuerpo de Cristo. No era un asunto nada más de que te estás portando con malas maneras con algunas personas, no. Dios había hecho tanto de los judíos como de los gentiles en Cristo Jesús ya un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo iglesia. Ya no había más judío ni gentil. No había esclavo ni libre, no había bárbaro ni escita, sino que Cristo había llegado a ser el todo y en todos. Y entonces si Él se manejaba de una forma con ellos, sí, teniendo compañerismo y comiendo, y de repente vienen, ya vienen estos que no les parece que me junte con ellos, pues ya no me voy a juntar con ellos. ¿Y qué estaba haciendo? Rompiendo la unidad del cuerpo de Cristo.
Y mis hermanos, qué cosas. Muchas veces nosotros pasamos por alto que a veces algunas actitudes nuestras, ¿sí?, rompen con la unidad del cuerpo de Cristo, ¿sí? Mire, es decir, si aún tú, Pedro, a pesar de que tú eres judío, te puedes dar la libertad de pasar por alto las tradiciones judías en cuanto a comidas y bebidas, tal como lo hiciste cuando comías con los gentiles, ¿cómo es posible que ahora quieras imponer las mismas tradiciones sobre los gentiles, forzándoles a vivir como judíos? Es innegable que al separarte de los gentiles, Pedro, a la hora de comer, les estás diciendo, si ustedes, gentiles, quieren tener comunión con nosotros, tienen que sujetarse a las tradiciones que nosotros, o a los reglamentos que nosotros tenemos como ley. ¿Y eso qué era? Un atentado contra la unidad del cuerpo de Cristo y un atentado contra el Evangelio, porque indirectamente estaban diciendo, no pueden ser buenos hermanos en Cristo de nosotros los cristianos judíos, a menos que hagan esto y esto y esto y esto que tenía que ver con la ley. Y eso era un agregado hacia el Evangelio. Allí vemos entonces, oye Pedro, entonces, ¿el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús es suficiente o no? ¿Es suficiente para que un gentil sea hermano o se requiere otra cosa? Porque tú estás apartando, considerando que ellos no están completos o están deficientes. Y se está atacando la unidad. Y mira, hermanos, efectivamente, cuando nosotros colocamos cosas extras en lo que es el cuerpo de Cristo, ¿sabe qué? Cuando nosotros colocamos cuestiones que van más allá del puro y sencillo mensaje del Evangelio, ¿sabe qué es? Eso es legalismo. Así es. De veras, hermanos. Desde el momento en que yo digo, aquí solamente los hermanos que usen lentes andan bien con el Señor porque sí pueden ver bien. ¿Dónde está eso en el Evangelio? Yo no puede ser, oye, qué ridículo eso, ¿eh? Yo digo, qué bendición todos los que traen lentes. Dijeron, amén, hermano. Ay, imagínense, ¿no? Pero eso es una cosa ahí que uno nos da risa, pero sabe que hay muchas cosas que a veces son impositivas por parte de nosotros como grupos que Dios no manda, y a veces nosotros queremos mandar cosas que Dios no manda. Pero por otro lado también, a veces no queremos obedecer cosas que Dios sí manda. ¿Ok? Hay el balance. Fíjese, el rompimiento de la unidad del cuerpo de Cristo o el ataque hacia la doctrina de la unidad del cuerpo de Cristo se debe precisamente al legalismo. El legalismo, hermanos, siempre trae en lo personal, en lo individual, orgullo o miedo. Piénselo bien. El legalismo siempre trae en lo personal orgullo o miedo. Si yo coloco como reglamento que para que una persona esté aquí, en esta iglesia, las hermanas que deben andar en vestido, nada más, por decir, un ejemplo, Entonces las hermanas que traen su vestido, hermana Cori trae vestido, entonces las hermanas que traen vestido, así, yo sí ando bien con Dios. Produce orgullo. Y las pobres hermanas que andan en pantalón dicen, ay, caray, ¿por qué no me avisaron que aquí había venido vestido diferente? ¿O por qué no me dijeron eso? ¿No? Se sienten, cierto temor. Oye, y muchas veces las personas antes de venir a una iglesia preguntan cosas que a nosotros nos asombra, que preguntan, ¿verdad? Oye, pero ¿y allí sí se vale ir así vestido o sí se vale ir así? Qué curioso, la gente muchas veces pregunta cosas así, pero son detalles que muchas veces nosotros hemos colocado. El legalismo, cuando nosotros ponemos reglas que Dios nos ha puesto con respecto al Evangelio, respecto al Evangelio, provocan orgullo en las personas o provocan temor o desconfianza en las personas. Pero también el legalismo, cuando es colocado, que es implantado y se le agrega las cuestiones del Evangelio a nivel social, siempre resulta en conflictos entre las personas en la iglesia o en exclusión de las personas de la iglesia. A nivel individual, miedo o orgullo. A nivel iglesia o congregación, conflicto
o exclusión. Para mí, ese no es salvo. Hay que sacarlo de todos los programas de la iglesia. Pues sí, note que es, y eso es un atentado contra la doctrina de la unidad del cuerpo de Cristo. Bueno, Pedro, entonces, ¿son cristianos o no son cristianos? ¿Son creyentes o no son creyentes? Interesante. Ahora también, no podemos decir, ¿sí?, por otro lado, que Dios no mande cosas y que debemos, como dije en santidad progresiva, conformarnos a las verdades del Evangelio. También están, ¿sí? Y eso no es legalismo, eso sí lo enseña la Biblia, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero eso vamos viendo más adelante cuando lleguemos al capítulo 5 y 6, que son los elementos prácticos de Gálatas. Pero bueno, también confronta con argumentación sólida el apóstol Pablo a Pedro, ¿verdad?, para demostrar no únicamente, ¿verdad?, que se estaba atacando la santidad progresiva, no únicamente que se estaba atacando, ¿sí?, la unidad del cuerpo de Cristo por el asunto legalista, pero también que se estaba atacando la doctrina de la universalidad del pecado. Empieza el apóstol, mire, dice ahí, vaya conmigo, dice, no, léalo, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y luego dice el verso 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, ¿sí?, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, en estos dos versos, 15 y 16, confronta el apóstol Pablo al apóstol Pedro, pero estás atacando doctrinas básicas con respecto al Evangelio. Y una doctrina básica con respecto al Evangelio es que todo mundo es pecador, judío o gentil. Dice Pedro, ¿te acuerdas o tienes presente que a nosotros los judíos no se nos considera como a los gentiles, que sí se les dice pecadores? Pero tanto ellos como nosotros tuvimos que ser justificados por fe. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que el pecado es universal a toda la raza humana, Pedro. Tan ellos pecadores como gentiles, tan nosotros pecadores como judíos. Se nos considera, dice ahí, mira, dice ahí, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores, entre comillas, y no pecadores de entre los gentiles, dice, también nosotros necesitamos la justificación por fe, lo que dice más adelante. Tanto ellos como nosotros. ¿Eso qué nos dice? Que todo el mundo es pecador. Entonces estás atacando que ellos son más pecadores que nosotros. El pecado es universal a toda la raza humana. Mis hermanos, el pecado es universal. Pablo confronta a Pedro, decirle ahí en el verso 15, que aunque ellos eran judíos con costumbres y leyes de pureza, también fueron pecadores con la misma necesidad que tienen los no judíos. El pecado es universal al género humano, japoneses, chinos, árabes, alemanes, franceses, ingleses, españoles, al igual que los mexicanos, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. El que le va a las Chivas es pecador como el americanista, ¿eh? Trump es pecador, pero también nosotros. El priista es tan pecador como el perredista o el panista. El inmoral es pecador, pero también el religioso. El ignorante por su pecado desconoce su condenación, pero también el educado. El homosexual, la lesbiana y el pederasta a todas luces caminan extraviados en el camino ancho, pero el libertino, borracho y mujeriego también. El que está dominado por las adicciones está perdido, pero también aquel que nunca ha fumado un cigarrillo. El sano y el enfermo, el bandido y el ciudadano ejemplar, ambos pecadores convictos ante un Dios santo. Hey, ¿reconoces eso, Pedro? ¿Entiendes eso? Pedro, le dice Pablo, tú y yo pensábamos que por ser judíos religiosos del pueblo escogido, ya la teníamos hecha, estábamos asegurados, pero hemos sido pecadores igual que ellos. ¿Sí está claro? Así es. Aunque nosotros digamos, hey, nosotros judíos y no pecadores entre los gentiles también tuvimos la misma necesidad.
Entonces Pablo defiende vigorosamente el evangelio con una argumentación muy sólida, diciendo, así como nosotros los judíos y los gentiles, también pecadores. ¿Sí? Entonces llega a la última parte, ya estoy terminando, faltan 10 para la 1 y tengo que llegar a la meta en 10 minutos. Ok, muy bien, dice, vuelvo a leer, dice el pasaje, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, ¿sí? Y no pecadores de entre los gentiles, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces Pedro es confrontado por el apóstol Pablo con una argumentación sólida. Le dice, hey, cuidado, estás atacando la santidad progresiva, cuidado, estás atacando, ¿sí?, la unidad del cuerpo de Cristo, cuidado, estás atacando que la universalidad del pecado en la vida de las personas. El pecado es universal a todos, pero algo mucho más fuerte, estás atacando la justificación por fe. Estás atacando la justificación por fe. La doctrina de la justificación por fe, ¿qué es eso? Véngase a Romanos temprano a las 10, que está en boga la explicación de la doctrina de la justificación por fe. Y ahí va el hermano, ¿verdad? Okay, entonces no voy a meterme en todo eso porque lo están viendo muy, muy bien. Pero mire, le dice, hey, sin embargo sabemos que no estamos bien ante Dios por obediencia a la ley judía. Los hombres somos aceptados por Dios por confiar única y exclusivamente en Jesucristo. Por esa razón hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Hemos sido aceptados por Dios solo por la fe en Cristo y no por la obediencia a la ley judía. Nadie puede estar bien con Dios con solo obedecer a la ley judía. Entonces, Pablo confronta a Pedro al decirle en el verso 15, sí que acabamos de leer, y en el verso 16, que aunque ellos eran judíos, que tenían costumbres judías, que tenían leyes de pureza, para ser salvo no fue por eso. Ellos tuvieron que hacerlo por medio de Cristo. Le dice allí, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La salvación no viene de haber pertenecido Pedro a una nación que fue escogida, ni viene por haber sido una persona educada o ser una persona moral. El pecado es universal a todos. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso todos necesitamos, para salvación, la justificación por fe. Si una persona debe ser salva, es única y exclusivamente por la justificación por fe, o sea, por la salvación a través de Jesucristo. Pablo confronta a Pedro al decirle que aunque ellos eran judíos con costumbres y leyes de pureza, para ser salvos tuvieron que hacerlo solo por Jesucristo. Encontraron salvación solamente en Cristo. El pecado es universal al género humano, ya dijimos, todos somos pecadores. Y si el pecado es universal, entonces no hay persona que no necesite de Jesús. ¿Sí estamos claros? Si no hay persona que no necesite de Jesús. Si ha de ir al cielo, si ha de entrar a la gloria, si ha de ser salvo, forzosamente necesita la justificación por fe. A fuerzas. Entonces regresamos a nuestro ejemplo. El pecado es universal, pero por tanto todos necesitamos de Jesucristo. ¿Sí? El de las Chivas es pecador y necesita la salvación solo en Cristo, pero también el americanista. Regreso. El priista es tan pecador como el perredista o el panista, pero tanto el uno como los otros necesitan a Cristo. Regreso al mismo ejemplo. El inmoral es pecador, ya dijimos, la universalidad del pecado, pero también el religioso, y ambos solo pueden ser salvos por la fe en Jesucristo. El ignorante por su pecado desconoce el camino de Jesús, pero el educado también, y ambos necesitan salvación. El homosexual, la lesbiana, el pederasta, a todas luces caminan por el camino extraviado, el camino ancho, pero el libertino, el borracho, el mujeriego también, y solo serán aceptados por Dios a través de su arrepentimiento para vida eterna en Cristo Jesús, únicamente. El que está dominado por las adicciones está perdido, adicciones, pero también aquel que nunca ha fumado un cigarrillo, y ambos necesitan a Jesús para ser salvos. El sano y el enfermo, el bandido y el ciudadano ejemplar necesitan salvación. Si han de ser salvos, es solo a través de Jesús.
A mí se me hace muy bonita la confrontación en un sentido, aunque difícil, que le hace el apóstol Pablo al apóstol Pedro. No la hace desde una base de queriendo ser el protagonista, ni queriendo él decir, yo soy mejor que tú, ni sé más que tú. Está hablando de el Evangelio, Pedro, el Evangelio. De una manera indirecta también le está diciendo, Pedro, tú no tienes por qué sentirse menos delante de los cristianos judaizantes, líderes. No es las reglas y la ley lo que te dio a ti tu identidad o tu vida. No te justificó las tradiciones de ellos, ni las leyes de ellos. Pedro, tú no tienes por qué tener miedo, ni por qué pensar que los otros son menos. Quien te ha dado la vida y quien te ha justificado y quien te ha pasado de muerte a vida, simplemente es Jesús. Simplemente es Jesucristo. Solo Jesús. Pedro, no necesitas añadir nada al plan de Dios para la salvación, para ser rescatado. Tampoco a ellos, a los gentiles, se les debe añadir nada al plan que Dios ha establecido para salvación. Solo justificación por fe. ¿Qué es? Solamente arrepentirte de tus pecados, poner la fe en Jesús. Pero hermano, es alemán neonazi. Como dicen los gabachos, ¿verdad? ¿Y? Sí. Si hay arrepentimiento en su corazón y cree que Jesucristo es el único Salvador, el único que le puede dar vida eterna, es suficiente. Pero hermano, tiene que quitarse los tatuajes. Mire qué tatuajes trae allí, ¿verdad? A lo mejor sería recomendable en algunas situaciones, pero no un requisito para el Evangelio. No un requisito para ser salvo. Y mis hermanos, qué hermoso. Pablo salió a la defensa del Evangelio porque sabía que si no decía nada, entonces el cristianismo entre los gentiles hubiera sido fuertemente una influencia de cultura judía. Y el cristianismo entre los gentiles simplemente hubiera sido como una secta más entre el pueblo judío. Pablo dice, no, ni circuncisión, ni alimentos, solo Jesús. Y lo que vamos a ver después en Cuestiones Prácticas, capítulos 5 y 6 de Gálatas, lo que Dios diga. Hermanos, qué hermoso. Él empieza y confronta al apóstol, no por amargarlo, no por hacerlo, no por humillarlo, no, porque ve en este Pedro una necesidad, pero le confronta sólidamente con la palabra, con argumento bíblico. Y yo creo que no hay nada más pesado para una persona cuando le dice, mira, así dice la Biblia, así dice Dios en su palabra. Porque cuando basamos toda nuestro corregir a una persona en nuestras opiniones, olvídese, cada cabeza es un mundo. Pero cuando decimos, así dice el Señor, así dice la palabra de Dios, ahí está la diferencia. Pablo confronta al apóstol Pedro y sabe, hermanos, de ahí ya no se sabe si todo lo que sigue se lo estaba diciendo Pablo directamente a Pedro o ya si había cambiado, ya empezado a decirle a los Gálatas, no se sabe dónde se rompe la línea. Lo que sí es muy sabido, por inferencia, en el resto de la Biblia, es que Pedro se corrigió. Pedro corrigió el rumbo. Vivir conforme al Evangelio. Es que cada día nosotros como creyentes debemos, al ver las verdades de la palabra de Dios, ajustar nuestra vida a esas verdades. Dios comenzó en nosotros una buena obra, pero continúa eso haciendo nuestra vida. Y en la medida que el Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento para ver que algo está mal, hay que ajustar nuestra vida al Evangelio. Ajustar nuestra vida a lo que Dios dice. Yo siempre he encontrado mucho más útil que una persona diga, Dios me confrontó con su palabra y me está ayudando a hacer este cambio, a que uno le esté diciendo, ya por favor esto, ya por favor lo otro. Qué tremendo, eso las personas, por una les entra y por otra les sale, ¿verdad? Porque es elemento humano.
Pero cuando es la palabra llegando al corazón de las personas y el Espíritu Santo utilizándola, hace transformaciones. Y ahí está 1 y 2 de Pedro, como evidencia. Vivir rectamente conforme a la verdad del Evangelio es la doctrina de la santidad progresiva. El que ya no quería Pedro juntarse con los gentiles por temor a sus amigos cristianos judíos que tenían mucha influencia o liderazgo, era un ataque a la unidad del cuerpo de Cristo. El que le colocaran ciertos requisitos de la ley o tradiciones a los gentiles para que pudieran ser aceptos ante el pueblo judío, eso era legalismo, pasando por alto la universalidad del pecado en toda nación. Y el querer agregar ciertas tradiciones y cosas al mensaje puro y sencillo del Evangelio era meter un ataque contra la justificación por fe. ¿Cuántas buenas obras alcanzó a hacer el ladrón clavado ahí en la cruz del Calvario para que pudiera haber sido aceptado finalmente? Imagínese aquel hombre clamando ahí en la cruz, muriéndose en su última hora, y le dice al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y que Cristo le contestara: anda, qué lástima, no alcanzaste a hacer ninguna buena obra, ni siquiera fuiste al templo, ni siquiera te bauticé. Pues un evangelio así, ¿para qué lo quiero? Decía Carlos Spurgeon. Pero el sencillo mensaje del evangelio es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Le fue suficiente. No es por obras, pero cuando el evangelio llega a la vida de la persona, se ve cambios, porque el evangelio vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, y hay santidad progresiva. Cuando el evangelio llega a la vida de las personas, hay unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando el evangelio está en la vida de las personas, entendemos que todos somos pecadores, y que tal vez a unos se nos nota más que a otros, pero todos somos pecadores. Y como dice aquel dicho norteamericano, cada persona tiene un cadáver en su closet. Sí, y cada uno de nosotros necesitó la sangre derramada de Jesucristo para limpiar nuestros pecados y tener vida eterna, independientemente de quiénes hayamos sido.